Hola, buenas tardes alumnos. En el día de hoy vamos a iniciar el eje temático número 2. Este eje va a componer los siguientes temas: embarazo, parto y puerperio normal. En la siguiente filmina vamos a ver los temas que van a englosar en estas diapositivas. Los temas que van a ingresar son embarazo, vamos a hablar sobre el concepto, su origen y desarrollo del embarazo, ovulación, correlación entre el ciclo ovárico y endometrial. Como podrán ver, son temas bastante, un poco complejos, los cuales van a estar detallados en forma precisa en la bibliografía que se les dará en la última film. Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, el tema tratando de definir algunos conceptos, entre ellos el de embarazo, que es el estado de la mujer que va de la concepción hasta el parto, que dura 280 días aproximadamente, ¿no es cierto? Vamos a hablar también sobre el origen y el desarrollo del embarazo, cómo surge esto. Va a haber una embriogénesis. Esta embriogénesis son los primeros estadios del proceso reproductivo, por el cual dos gametas, una femenina, que es el óvulo, y otra masculina, que es el espermatozoide, se unen para formar un huevo o cigote, y su posterior desarrollo que abarca el transporte y la implantación en el útero materno y se extiende hasta el comienzo de la etapa fetal. Esa etapa fetal es luego de las 8 semanas de la gestación, después de la fertilización o la semana después del primer día de la última menstruación. ¿Cuáles son esos procesos relacionados con esta embriogénesis? Entre esos procesos vamos a encontrar la gametogénesis, que comienza en las primeras etapas embrionarias, con la aparición de las células germinales primordiales y culmina en la adultez, con la formación de gametas capaces de llevar a cabo la reproducción. La gametogénesis femenina se van a dar cuenta que se denomina a la ovogénesis y la masculina a la espermatogénesis. Como verán en esta imagen, ¿no es cierto?, es un pequeño resumen de las descripciones que vamos a hablar en la siguiente filmina. Vamos a encontrar la espermatogenia y la ovogenia. Bueno, continuamos con la ovogénesis. Vamos a hablar un poco, ¿no es cierto? Se divide en 3 etapas, de las cuales cada etapa sufre diferentes cambios. La ovogénesis culmina con la producción de un óvulo, comienza en la vida embrionaria y finaliza con el climaterio. El climaterio es alrededor de 4 a 5 años anteriores, ¿no es cierto?, de que se produzca la menopausia. La menopausia es el cese de la menstruación en la mujer. Entre estos pasos que se va a producir, uno es la multiplicación. En la multiplicación comienza en el embrión y alrededor del 5º mes de gestación alcanza el número máximo de células germinales, aproximadamente 20 millones. Luego vamos a encontrar la meiosis, es la que comienza en la vía fetal y se completa con la fertilización del óvulo. Puede durar entre 15 y 50 años. La meiosis femenina es bloqueada en 2 etapas. El primer bloqueo a través del estímulo hormonal sobre el folículo antes de ser ovulado y el segundo con la fertilización. También vamos a encontrar la maduración o diferenciación. Alrededor del 5º mes de embarazo, las ovogonias comienzan la primera división meiótica para convertirse en ovocitos primarios y se forman los folículos primordiales. Así como la ovogénesis, la espermatogénesis también sufre diferentes cambios. Entre ellos se va a encontrar la multiplicación. En el testículo, la multiplicación por la mitosis de la espermatogénesis se inicia activamente recién en la pubertad, hasta edades avanzadas.
Luego vamos a tener la meiosis. Cada espermatocito primario produce al final de la meiosis 4 espermatides, cada una de las cuales está destinada a convertirse en un espermatozoide, proceso que se repite y continúa durante la adultez. Luego y por último va a producirse una maduración o diferenciación. Las células madres o espermatogénicas están localizadas en el compartimiento intratubular en la base del epitelio seminífero. La ovogénesis y espermatogénesis es un pequeño resumen de lo que vieron de la imagen en las diapositivas anteriores. Para que relacionen, ¿no es cierto?, la descripción que se da con la imagen. Vamos a ver lo que es el desarrollo o cómo se produce, ¿no es cierto?, el embarazo. Al finalizar de estas diapositivas, ¿no es cierto?, del desarrollo del embarazo, van a ver un video en donde sintetiza un poco, ¿no es cierto?, de todo lo que venimos hablando. ¿Cómo se va a producir el desarrollo del embarazo? Va a haber un transporte de los gametos. El óvulo es liberado y captado por las fimbrias de la trompa. Es transportado en dirección a la cavidad uterina, favorecido por los movimientos ciliares del epitelio tubárico. En tanto, los espermatozoides deben recorrer un camino ascendente desde el fondo del saco vaginal hasta las trompas. El paso de los espermatozoides por el tracto genital femenino tiene una doble función. Una de esas funciones es la selección cuantitativa y cualitativa de gametos masculinos. 2. Es la eliminación de la capa proteica periférica o capacitación para lograr una mayor capacidad de fecundante. Luego va a haber una migración por el moco cervical. Luego de la inserción en el foco del saco vaginal, el esperma es licuado por acción de enzimas proteolíticas. Tras 10 a 15 minutos, los espermatozoides comienzan a penetrar el moco cervical y ascienden a contracorriente del flujo del moco cervical. Este actúa a modo de filtro que selecciona solo los espermatozoides cuyos flagelos son morfológicamente normales. Luego lo que se va a producir es el tránsito en la cavidad uterina y trompas. La contractibilidad uterina y la motilidad de la cola del espermatozoide son los principales factores que determinan su ascenso por la cavidad uterina hacia las trompas. Al llegar al ostium tubárico, este actúa como un filtro similar al conducto cervical, brindando un reposo metabólico a los espermatozoides. A continuación verán un video, ¿no es cierto?, más explicativo acerca de el desarrollo y fecundación de un embarazo. Todos los días, desde hace millones de años, un proceso se repite una y otra vez en los distintos lugares de nuestro planeta. Todos nosotros hemos comenzado de esta misma manera, a partir del encuentro de dos células, ovocito y espermatozoide, que provienen de individuos de distintos géneros. Estas células, llamadas gametos, llevan la información genética de sus progenitores. El resultado de su unión dará origen a la aparición de un nuevo ser. ¿Qué debe ocurrir antes que los gametos se encuentren? ¿Qué interacciones harán posible la fecundación del ovocito por el espermatozoide? A partir de este momento conoceremos los eventos más relevantes involucrados en este proceso. En la fecundación natural, millones de espermatozoides avanzan por el tracto reproductor femenino. El espermatozoide es una célula móvil, adaptada para atravesar las cubiertas del ovocito formadas por las células del cúmulo y la zona pelúcida. El espermatozoide posee dos regiones claramente diferenciadas, el flagelo y la cabeza, que contiene el núcleo haploide con la información genética paterna, y el acrosoma.
Los espermatozoides eyaculados no están en condiciones de fecundar al ovocito. Antes, deben permanecer cierto tiempo en el tracto genital femenino, donde van a experimentar una serie de cambios fisiológicos y moleculares conocidos como capacitación. Fisiológicamente, la capacitación conlleva la hiperactivación de la motilidad. Los espermatozoides comienzan a moverse en forma muy activa, batiendo su flagelo a gran amplitud y baja frecuencia. Cuando alcanzan al ovocito en el oviducto, este nuevo patrón de movimiento les imprime la fuerza mecánica necesaria para atravesar las células del cúmulo. Solo los espermatozoides ya capacitados e hiperactivados podrán penetrar esta cubierta y participar en la fecundación. A nivel molecular, la capacitación permite al espermatozoide responder a proteínas presentes en la zona pelúcida y liberar las enzimas de su acrosoma. Así, el espermatozoide permanecerá en contacto con la zona pelúcida mediante la llamada unión secundaria y podrá atravesar esta cubierta para alcanzar finalmente el espacio perivitelino. Aquí su membrana se fusiona a la membrana plasmática del ovocito. El espermatozoide es incorporado en el citoplasma ovular. En esta activación del ovocito ocurrirán importantes eventos. El calcio intracelular aumenta de manera oscilatoria. Esto induce la fusión de los gránulos corticales con la membrana del ovocito. Así, se modifica la estructura química de la zona pelúcida y de la membrana ovocitaria. De esta manera, se impide la penetración de otros espermatozoides y se evita la poliespermia. Al momento de la fecundación, el ovocito se encuentra detenido en la metafase de la segunda división meiótica, la que termina una vez que penetra el espermatozoide. El ovocito completa la meiosis y libera el segundo corpúsculo polar al espacio perivitelino. El conjunto cromosómico haploide del ovocito se transforma en el pronúcleo femenino. La envoltura nuclear del núcleo haploide del espermatozoide se desensambla. La cromatina se descondensa y adquiere una nueva organización. Las protaminas, unidas a su DNA para disminuir su volumen, son reemplazadas por proteínas de origen ovocitario, las histonas. Luego, se reconstituye la envoltura nuclear alrededor de la nueva cromatina espermática, formándose el pronúcleo masculino. A partir de este evento, el citoplasma del ovocito adquiere el control del núcleo del espermatozoide. De la unión de los gametos se ha constituido una sola célula llamada cigoto, la cual contiene un conjunto haploide de cromosomas paterno y uno materno dentro de un citoplasma común. Alrededor de 8 horas después de la inseminación, ambos pronúcleos inician simultáneamente la síntesis de DNA, que se completará en las siguientes 6 a 7 horas. Debido al gran tamaño del ovocito, ambos pronúcleos migran al centro y sus envolturas se desensamblan. La cromatina se condensa en cromosomas, los que una vez duplicados se organizan en la placa metafásica, preparándose para la primera división celular. En este momento ocurre la integración genómica, es decir, la mezcla de cromosomas paterno y materno. Gracias a ella, el nuevo individuo tendrá la oportunidad de enfrentar las variaciones de un medio ambiente en constante cambio. La activación del ovocito por el espermatozoide fecundante ha desencadenado el inicio y la progresión del desarrollo embrionario. El cigoto se divide para formar las 2 primeras células.
Vamos a continuar hablando sobre el ciclo de ovulación. Como siempre comenzamos, vamos a iniciar por el concepto, ¿no es cierto?, a que llamamos ciclo, ¿no es cierto?, de ovulación. El ciclo menstrual o ciclo ovulatorio, recuerden que va a durar de 21 a 40 días. El primer día de la hemorragia se considera que es el comienzo de cada ciclo menstrual, que se va a llamar el día 1, que finaliza justo antes de la siguiente menstruación. El ciclo menstrual se divide en 3 fases. Va a haber una fase folicular, ovulatorio y luteínica. La menstruación, es decir, el desprendimiento del revestimiento interno del útero, que es ese revestimiento se llama endometrio. Esto va acompañado de la hemorragia. Tiene lugar en ciclos aproximadamente mensuales. A menos que la mujer esté embarazada, obviamente este ciclo menstrual va a ser interrumpido. Por lo general dura de 3 a 7 días. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Es que el ciclo menstrual puede durar de 21 a 40 días. Es lo normal, ¿sí? O sea, la cantidad de días. Pero este lapso de menstruación dura de 3 a 7 días. Este ciclo suele ir acompañado de dolores, sobre todo el primer día de la menstruación o el primer día del periodo, que son el resultado de la acción hormonal que fuerza al útero para desprender el endometrio. El comienzo de la menstruación vamos a llamarla menarquía, que es la primera vez que la mujer tiene su menstruación. Y sigue durante la pubertad y adultez hasta su cese. ¿Cómo se va a llamar ese cese? Se va a llamar menopausia. En realidad no tenemos una edad determinada que ocurre la menopausia, ya que muchas veces hay mujeres que tienen menopausias precoces, ¿no es cierto? Pueden ser a los 40 años, a los 50 años, 60 años, digamos, no tenemos una edad determinada donde surja el cese de la menstruación. La fase folicular, vamos a describir un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en estas fases descritas anteriormente. En la fase folicular, al principio del ciclo, el cuerpo envía una señal al cerebro para que se empiece a producir la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante, también llamada FSH, ¿no es cierto?, que es la principal hormona en la maduración de los óvulos. Los folículos son cavidades llenas de fluido de los ovarios. Cada folículo contiene un óvulo inmaduro. La hormona folículo estimulante estimula una cantidad de folículos para que se desarrollen y comiencen a producir estrógenos. El primer día del periodo, el nivel de estrógeno es el más alto de todo el ciclo. A partir de ese momento comenzará a aumentar. El óvulo madura dentro de un folículo a medida que éste aumenta de tamaño. Al mismo tiempo, el incremento de estrógenos garantiza que el recubrimiento del útero aumente el grosor. ¿Se acuerdan que el recubrimiento se llamaba endometrio? Eso va a aumentar de tamaño. En el caso de producirse un embarazo, este proceso garantiza que el óvulo fecundado cuente con todos los nutrientes que necesita para crecer. Los niveles altos de estrógenos también están relacionados con la aparición de mucosidad o también lo llamado moco cervical, adecuada para recibir el esperma. Luego vamos a tener la ovulación o fase ovulatoria. Los niveles de estrógenos van a seguir aumentando y provoca un incremento de la hormona luteinizante, LH. Este aumento de LH proporciona al óvulo que está madurando el impulso final que necesita para que finalice el proceso de maduración y sea liberado del folículo. Este proceso se conoce como ovulación. En un ciclo habitual, la ovulación se produce en el día 14.
pero no siempre es así, depende de la duración del ciclo en cada mujer. Entonces recuerden que la ovulación va a ocurrir en el día 14. No en todas las mujeres, hay en algunas mujeres que pueden ser de ciclo irregular y no se va a producir la ovulación en el día 14. Puede ser días después o pueden ser días antes. Bueno, por último vamos a tener la fase luteínica, que lo que ocurre es que después de la liberación de liberarse el óvulo, se desplaza por las trompas de falopio hacia el útero. El óvulo puede vivir hasta 24 horas. Los espermatozoides por lo general sobreviven entre 3 y 5 días. Por lo tanto, los días previos a la ovulación y el día de la ovulación son los más fértiles. Después de producirse la ovulación, el folículo comienza a producir otra hormona. Esa hormona es llamada la progesterona. La progesterona continúa formando el recubrimiento del útero con el fin de prepararlo para recibir un óvulo fecundado. Mientras tanto, el folículo vacío comienza a contraerse, pero continúa produciendo progesterona y estrógenos. En estos momentos es posible que se experimente lo que se denomina el síndrome premenstrual, en donde vamos a tener algunos signos y síntomas como ser sensibilidad en los senos, puede haber hinchazón, letargo, depresión e irritabilidad. Muchas veces también puede causar náuseas por el mismo dolor, digamos. Si el óvulo no se ha fecundado, cuando el folículo vacío se contrae, los niveles de estrógenos y de progesterona van a disminuir porque estas hormonas ya no son necesarias. Sin los elevados niveles hormonales que ayudan a mantenerlo, el grueso recubrimiento del útero que se ha formado comienza a romperse y se comienza a expulsar. Esta expulsión se va a llamar la menstruación. Bueno, como podrán ver, la mayor parte de aquellas personas que recurren a un ginecólogo van a ver este tipo, ¿no es cierto?, de gráfico en donde ellos muestran y enseñan, ¿no es cierto?, donde un ciclo menstrual, ¿no es cierto?, fíjense que hasta acá llega a 28 días, donde el día 1 a 5 es el día que se produce la menstruación, del día 7 al 10, fíjense que son días infértiles, y van a empezar a contar del día 11, ¿no es cierto? Fíjense, el 14 es donde se va a producir la ovulación. Fíjense, los días previos están en celeste, por lo tanto son días fértiles, más los días posteriores a esa ovulación también son días fértiles, contados como días fértiles. Luego comienzan desde el día 22 al 28 días infértiles. Este ciclo ovárico, digamos, es un ciclo normal, no puede contarse ni controlarse con aquellas personas que tienen ciclos menstruales irregulares, ya que al guiarse por esta tabla, digamos, o por esta imagen, puede ser que se produzcan algunos errores, ¿no es cierto?, ya que no son ciclos normales. Bueno. También, como hemos hablado anteriormente, así como existe un ciclo ovárico, también vamos a encontrar el ciclo endometrial, que ya hablamos anteriormente, que es a qué se llamaba endometrio, ¿no es cierto? Pero vamos a recordar ese concepto. El endometrio es la capa interna del útero que se descama durante la menstruación, ¿no es cierto? El inicio del ciclo endometrial coincide con la pérdida del epitelio con la menstruación y persiste solo una fina capa del epitelio. El endometrio sufre, gracias a la acción de las hormonas, una serie de modificaciones importantes destinadas a posibilitar la implantación del óvulo fecundado. A eso es lo que vamos a llamar ciclo endometrial. ¿Cuáles son las fases, no es cierto? Así como el ciclo ovárico tiene fases, el ciclo endometrial también constituye algunas fases. Se distinguen dos fases muy puntuales en el ciclo endometrial, la fase proliferativa y la fase secretora.
En la fase proliferativa se extiende desde el final de la menstruación hasta la ovulación. Al comienzo de esta fase, la mucosa endometrial se encuentra adelgazada y con escasa cantidad de glándulas. La fase proliferativa es paralela a la fase ovárica y bajo la influencia de los estrógenos, el grosor del endometrio aumenta de 3 a 10 veces su volumen inicial. Al final de la fase proliferativa, la altura media del endometrio es de unos 6 a 8 milímetros y empieza a formarse glándulas endometriales. Luego vamos a tener esa fase secretora. La fase secretora está influenciada por la producción de progesterona en el cuerpo lúteo. Al no aumentar el grosor endometrial, pero proliferar las glándulas, estas deben adquirir un aspecto muy tortuoso y empiezan a secretar un líquido espeso rico en nutrientes para prepararse para la implantación del óvulo fecundado, en el caso de que se haya fecundado un óvulo. Al final de la fase secretora, entre los días 25 y 28 del ciclo menstrual, se produce la fase premenstrual, en la que la disminución de los niveles hormonales produce una involución de los elementos que habían sufrido un desarrollo dependiente de las hormonas. La menstruación ocurre como consecuencia de todas las modificaciones cíclicas que sufre el endometrio para adecuarse a una posible implantación. Como verán en esta imagen, ¿no es cierto? Acá vemos el ciclo endometrial. Fíjense que la fase menstrual son los primeros 5, la fase proliferativa son hasta del día 5 hasta el día 14 que se produce la ovulación. Luego, del día 14 hasta el día 28, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la fase secretora, donde vamos a tener glándulas endometriales y glándula espiral. Bueno, eso es todo. La bibliografía recomendada, ¿no es cierto?, que está a su disposición, es el libro de cabecera, ¿no es cierto?, que utilizamos, el Schwartz de obstetricia, sexta edición. Todos estos temas están ampliados para que ustedes puedan leerlo más detenidamente en el capítulo número 2. A su vez les voy a dejar un PDF también debajo de la clase para que ustedes puedan leer acerca sobre el ciclo menstrual. Bueno, muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición. Cualquier pregunta o consulta, estamos acá. Muchas gracias.